Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? Kamisaki, Gilatanacas, Culiacanacas y Atecarinacas. En esta ocasión vamos a llevar el tema de la célula como unidad de la vida. Para iniciar te voy a pedir que busques a tu alrededor. ¿Hay alguna plaza, algún parque cerca? Si puedes, te voy a pedir que vayas. Si no es posible, te voy a pedir que recuerdes alguno que hayas visitado. Ahora que estás ahí o que recuerdas alguno, te voy a pedir que en una hojita anotemos por lo menos 10 seres vivos que estén a tu alrededor. Recuerda, pueden ser plantas, pueden ser animales, pueden ser personas. Espero que encuentres muchos más. Te cuento que a mi alrededor hay un montón. Bien, entonces, ahora que tienes la lista, te voy a pedir que la tengas a tu lado porque la vamos a usar posteriormente. Bien, entonces ahora hablemos de lo que es la célula. Las células van a ser la base de todos los organismos vivientes, pero su estudio y el conocimiento de su estructura no fueron posibles hasta que se inventaron y fueron creados artilugios necesarios para ello. Un ejemplo de ello son los microscopios. Gracias a los microscopios existen incluso ramas como la citología. Y así podemos estudiar un conjunto de células de nuestro organismo. Bien, entonces vamos a decir que gracias al estudio de las células se ha formulado algo llamado la teoría celular. La teoría celular dice que todos los seres vivientes, sin excepción alguna, están formados por una o muchas células. Ahora vamos a revisar, ahora que hemos revisado lo que es la teoría celular, vamos a revisar las unidades que la conforman. Bien, hay una unidad llamada unidad morfológica. La unidad morfológica nos dice que todos los seres vivientes estamos conformados en estructura por células. Esto quiere decir, por ejemplo, que cada parte de nuestro cuerpo está formado por pequeñas células que van a formar posteriormente tejidos, órganos, aparatos, sistemas, etc. Por ejemplo, imagina una pared de ladrillos. En la pared de ladrillos hay muchos ladrillos, ¿verdad? Cada uno de estos van a formar una estructura. Es lo mismo con la célula. Ahora, tenemos otra unidad, la unidad fisiológica. La unidad fisiológica nos dice que todas las funciones vitales se desarrollan al interior de una célula y la vida de un organismo es el resultado de todas estas funciones en conjunto. Así, por ejemplo, vamos a ver que nosotros y nuestra vida dependen de todas las funciones que forman sincrónicamente nuestros órganos. Y por último tenemos la unidad genética. La unidad genética nos dice que todas las células provienen de otra célula. Y gracias a la explicación que nos da la teoría celular, hoy comprendemos por qué nuestras especies pueden perpetuarse o no, por qué otras especies llegan a extinguirse, por ejemplo. Bien, entonces aplicando la teoría celular, sabemos que todos los organismos están compuestos por células, pero las células existen de diferentes tipos, de diferentes formas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que las células se clasifican teniendo un grado de complejidad. Así tenemos las células procariotas, que van a ser células que no tienen un núcleo celular definido. Es decir, que su material genético se encuentra regado en todo el citoplasma. Entonces, vamos a ver que las células procariotas son las células más sencillas que existen. Otro tipo de células que es un poco más compleja son las células eucariotas, que las podemos distinguir por un elemento. Tienen un núcleo celular bien definido. Se encuentra rodeado y encapsulado en una membrana nuclear. Y es un tipo de célula bastante complejo. Ahora que hemos visto la clasificación por complejidad de las células, diciendo que pueden ser procariotas o eucariotas, vamos a decir también que los organismos están formados por células y de acuerdo a la cantidad de células las podemos clasificar en células unicelulares o células pluricelulares. Las células unicelulares o los organismos unicelulares son aquellos que están formados por una sola célula.
¿cuál es el ejemplo? Por ejemplo, una bacteria. Una bacteria es un organismo que está formado por una sola célula. También tenemos algunos tipos de algas, tenemos algunos protozoos o algunas variedades de organismos. Gracias a ello vamos a ver que las células eucariotas viven en diferentes grupos. Hay células unicelulares que van a formar colonias. Una célula al lado de otra célula, cada una independiente, puede formar colonias y pueden llegar a compartir su funcionalidad, pero cada una es capaz de sobrevivir de forma individual. Ahora tenemos organismos pluricelulares. Los organismos pluricelulares son seres vivos, todos ellos eucariotas, es decir, que cada una de estas células tiene un núcleo que están formados por muchas células. Un ejemplo de un organismo pluricelular somos los seres humanos, los animales y varias plantas, varias especies de plantas. Así vamos a ver, por ejemplo, que las células eucariotas dependen de unas y otras para sobrevivir. Tenemos células que no pueden sobrevivir aisladas. En nuestro organismo, en tu organismo, vamos a encontrar células altamente especializadas. Al ser altamente especializadas, van a tener funciones específicas. Por ejemplo, las células de un órgano no pueden sobrevivir solas. Un hígado solo no puede sobrevivir, necesita de otros órganos y la funcionalidad de estos para poder brindarnos vida. Así, ahora que hemos hablado de las células eucariotas, vamos a profundizar mucho más, ya que son mucho más complejas y son tipos celulares que lo encontramos en nuestro organismo. Entonces, la célula eucariota se encuentra dividida en 3 partes. Estas 3 partes son la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Para empezar, hablando de la membrana celular, vamos a decir que está formada por lípidos, por proteínas y un grupo pequeño de glúcidos. Entonces, ¿qué es la membrana celular? La membrana celular es una capa lipoproteica. Es similar a la muralla de una casa. Si recuerdas la muralla de una casa, vas a ver que esta muralla nos permite delimitar. ¿Qué delimitamos? El espacio intracelular, el espacio del interior de una casa y el espacio exterior. Gracias a lo que es la membrana celular, nosotros podemos delimitar el espacio intracelular del espacio extracelular. ¿Qué función tiene? La membrana celular tiene la función de control, de ingreso y salida de sustancias, al grado de que es capaz de regular las sustancias necesarias para la célula o llegar a limitar diferentes elementos y su ingreso. La segunda parte de una membrana o de una célula eucariota es el citoplasma. El citoplasma es una sustancia transparente, homogénea y refrigerante. Esta sustancia tiene en su interior diferentes organoides. Aparte de organoides, tiene estructuras que están incorporadas, como por ejemplo el citoesqueleto. El citoesqueleto va a tener una función muy relacionada a la forma final que va a adquirir una célula. También vamos a ver los organoides. Hay organoides que tienen membranas. Estos organoides que tienen membranas pueden cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático puede ser liso o puede ser rugoso. Su función es la síntesis de diversos productos para el uso de la célula. Tenemos también el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se va a encargar de transformar las sustancias que produce el retículo endoplasmático. Tenemos otro organoide que son las mitocondrias. Las mitocondrias tienen la función de dar energía a la célula y al darles energía también le dan oxígeno. Tenemos el organoide llamado lisosoma. El lisosoma es muy similar a la boca de una célula. ¿Por qué una boquita? Porque tiene enzimas digestivas que le permiten degradar sustancias. Ahora, vemos que las células eucariotas están presentes tanto en animales como en vegetales y hay un organoide llamado cloroplasto. Los cloroplastos son organoides que se encuentran
en el interior de células vegetales y permiten a la célula vegetal o a la planta la función de la fotosíntesis. También existen otros organoides que tienen forma tubular, que son los centriolos. Los centriolos tienen la función relacionada a lo que es la división celular y son organoides tubulares. Tenemos otro tipo de organoides que son los ribosomas. Los ribosomas tienen la función de síntesis proteica y se van a encargar de sintetizar proteínas a medida que la célula lo demande. Bien, ahora que hemos visto las tres partes, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo, vamos a ver que es muy importante y cada célula va a ser de vital importancia para nuestra sobrevivencia y va a tener funciones específicas. Te voy a mencionar tres. Tenemos la función de nutrición. La función de nutrición se encarga o consiste en la toma de nutrientes y posterior transformación de estos nutrientes para nosotros poder crecer, para relacionarnos y para que posteriormente nuestras células puedan dividirse. Tenemos otra función, la función de relación. La función de relación se encarga o tiene la funcionalidad de llegar a interconectar diferentes procesos para generar respuestas a nuestro medio, para llegar a responder a los estímulos que nos demanda el medio ambiente. Tenemos la última función, la función de reproducción. La función de reproducción va a corresponder a diferentes mecanismos. Estos mecanismos van a permitir establecer la división de las células para llegar a acrecentar el número de individuos de una especie. Espero que te haya gustado el tema. Realmente hablar de célula es un tema amplio y hermoso. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas que espero puedas responderlas conmigo. La primera pregunta que tengo para ti es ¿por qué es importante el estudio de la célula? Recordemos que la célula es el ser vivo más importante de nuestro organismo. Y gracias a las células nosotros podemos formar tejidos, órganos, aparatos, sistemas, etc. Si no fueran por las células, no podríamos relacionarnos con el medio. Y la vida nuestra, la vida de nuestros seres queridos, la vida de las plantas, animales y otros organismos se va a resumir en las funciones, en la estructura y en la capacidad de relacionarse que tienen nuestras células. La siguiente pregunta que tengo para ti: ¿qué pasaría si nuestras células no funcionaran adecuadamente? Si decimos que nuestras células son importantes para la vida, ¿qué pasaría si es que alguna de ellas se dañara? Nosotros tenemos mecanismos y gracias a estos mecanismos podemos ver que cada una de nuestras células trabaja de forma organizada. Cuando una de ellas resulta dañada, nuestro organismo llega a destruirla y eliminarla y posteriormente vienen otros organismos o se reemplazan estas células. Lamentablemente hay alteraciones que sí se pueden presentar. Una de ellas es el cáncer. El cáncer es una enfermedad donde todas nuestras células se reproducen de manera rápida, desorganizada, sin control de nuestro cuerpo y llegan a dañar tejidos y órganos vitales, llegando a interrumpir sus funciones. Entonces, ahora que hemos visto y hemos reflexionado sobre el tema, tengo para ti dos actividades. Te voy a pedir que reforcemos nuestros conocimientos realizando gráficos. La primera actividad que tengo para ti es que grafiques la célula animal y la célula vegetal y puedas llegar a resaltar sus diferencias. La segunda actividad que tengo para ti es que dibujes mínimamente 5 células que están presentes en nuestro cuerpo y puedas ver lo diferentes que son. Ha sido un gusto para mí acompañarte en esta clase. Se despide de ustedes la maestra Mariluz Limache Alcón de la especialidad de Ciencias Naturales. ¡Hasta la próxima! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.